Hola, buen día a cada uno de ustedes. Agradeciendo a Dios que podamos estar nuevamente reunidos en su nombre para escuchar y meditar sobre su palabra a través de este pasaje bíblico que hoy estaremos leyendo y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, es en el capítulo 8 de los versículos del 14 al 21. Hoy también quiero dar gracias por la vida de cada uno de ustedes, para que esta meditación también sea de gran bendición, que sea de gran edificación y gran alimento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Pues bien, entonces vamos directamente a lo que es lo que nos dice el pasaje. Como les comenté, es en Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21, y nos dice así lo siguiente: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vamos a orar para continuar con esta meditación. Bendito Padre, gracias Señor, ahorita por estos momentos, gracias por la vida de mis hermanos o de las personas también que están ahorita viendo esta meditación, este tiempo, este momento, Señor. Sé en la vida de cada uno de nosotros y permite, Padre Santo, que siempre mostremos un corazón agradecido delante de ti. Que esta meditación sea de bendición. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Pues bien, entonces, en este pasaje que acabamos de leer, una vez más podemos notar que Jesús siempre utilizaba situaciones de nuestra vida cotidiana con la finalidad de ilustrar verdades espirituales de lo que era el reino de Dios, de su reino. Mientras ellos, los discípulos y Jesús, iban a bordo de la barca, Jesús ahí mismo les hace una exhortación a no dejarse llevar con la manera de comportarse y de hablar de esos fariseos. Les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Que en un sentido así metafórico, vemos que esta levadura a la que Jesús hace mención estaba como impregnada, como ya inmersa en la vida presente de esos fariseos y del mismo rey Herodes. Quizás podríamos entender que dicha exhortación se debió a la preocupación que Jesús, o más bien de Jesús, tenía por la discusión que había tenido previamente con los fariseos antes de subir a la barca, y que pudiera haber influido negativamente en el pensamiento de sus discípulos, ya que estos fariseos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él, pero la realidad era que argumentaban, o sus argumentos solo decían que solo necesitaban de alguna evidencia para dar ese paso de credibilidad en Cristo. La verdad es de que ellos deseaban lo malo a Jesús, realmente lo odiaban, y desde antes ellos ya habían decidido destruirlo, buscaban la manera de cómo tentarlo y de cómo hacerlo caer. Allá en Lucas 12:1 nos dice también lo siguiente, hablando un poco acerca de lo que es la levadura. Nos dice Lucas 12, versículo 1, dice: en esto,
Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús los consideraba como hipócritas. Entonces, viéndolo nuevamente en ese sentido figurativo, la levadura en la vida de los fariseos y en la vida de Herodes representa la influencia maligna e hipócrita que ellos profesaban delante del Dios verdadero. Hasta donde yo sé, la levadura se utiliza para que un pan se esponje y quede suavecito y ligero. La levadura no es otra cosa más que son como hongos microscópicos, ¿verdad?, que se alimentan del azúcar que tiene la masa y generan, entre otras cosas, el dióxido de carbono, ¿verdad?, un gas que hace que la masa se esponje. Es por esto que podemos ver que en una pieza de pan suave, de buen tamaño, si lo vamos aplastando, su tamaño se va reduciendo mucho porque existe una gran cantidad, o porque una gran cantidad de su volumen era simplemente o estaba simplemente conformado por aire o por gas, que es ese dióxido de carbono que se genera. Y si hacemos una analogía con este tipo de gas, la levadura de los fariseos, a la que se refiere Jesús, es entonces la hipocresía. Es decir, es el peligro de aparentar tener una gran espiritualidad o una gran rectitud por fuera, pero que realmente están muy vacíos por dentro, en su interior. Jesús realmente mostraba él su preocupación por la actitud, o porque la actitud más bien de estos hombres fariseos tenía ese efecto, vamos a llamarlo contaminante, en la vida de quienes les escuchaban hablar. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual por parte de estos fariseos, ni ellos ni los que le seguían nunca llegarían a estar o de tener una relación correcta con Dios. Serían como piedra de tropiezo para muchos. Es por esto que en estos versículos podemos entender que Jesús se refirió a la levadura como si fuera un conjunto de ideas o de actitudes que pueden cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y de esta forma apartarnos de la fe sincera y pura puesta en Cristo Jesús. En este pasaje leído, vemos que inmediatamente los discípulos, al escuchar esta exhortación, lo primerito que hacen es discutir entre sí por la falta de pan. A raíz de esta inmediata discusión que se originó, vemos entonces se percibe o se resalta la poca fe que había en ellos en esos momentos, porque si recordamos algunos sucesos anteriores, vemos que había pasado muy poquito tiempo o poco tiempo desde que los discípulos habían visto cómo Jesús en 2 ocasiones había alimentado a miles de personas con solo algunas piezas de pan y algunos peces. Habían sido unos milagros extraordinarios del gran poder de Dios, pero su fe de los discípulos era muy poca, porque lo único que pudieron percibir de esa exhortación que Jesús les hizo fue su olvido de no haber traído más piezas de pan, puesto que solamente una pieza de pan era la que llevaban consigo en la barca. Miren, lo que nos dice, o veamos lo que nos dice el resto de esta historia, allá en los versículos del 17 al 20. Y nos va diciendo también de que Jesús tan pronto como supo lo que hablaban, les dijo entonces: ¿por qué discuten acerca de lo que es el pan, verdad? ¿Que acaso no entienden ni tampoco comprenden? ¿O que tienen un corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿O tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír?
no recuerdan nada en lo absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras entonces recogieron después? Sabemos que ellos le habían contestado que eran 12. ¿Y cuántas alimenté a los 4,000 con 7 panes? ¿Con cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Sabíamos que eran 7, ellos sabían que eran 7, que fue lo que le contestaron. Y Jesús les dice nuevamente, ¿todavía no entiende? Después de haber visto tan grandes milagros, entonces lo esperado, es que aún y cuando supieran que había solamente una pieza de pan, debían confiar en el poder y en la fidelidad de Jesús para satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Por otro lado, el ponerse a discutir solamente los había llevado a echarse la culpa unos a otros. Jesús entonces los acusa de tener un corazón endurecido o vacío, y eso lo vemos ahí precisamente en el versículo 9. De la misma manera, igual, si nuestro corazón se encuentra vacío, difícilmente vamos a poder ver y reconocer cómo Dios ha actuado y cómo sigue actuando en nuestras vidas. Nuestros ojos, nuestros oídos se cierran de tal forma que podríamos entonces llegar a olvidar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho o lo que hizo con nosotros anteriormente. Esto podemos compararlo con las cosas cotidianas de nuestra vida. Por ejemplo, lo que experimentamos en nuestra iglesia, es decir, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos reflexiones, tenemos una relación con nuestros hermanos, alabamos a nuestro Dios, y que todo esto debería moldear nuestra manera de vivir, pero en muchas ocasiones pareciera que nada ocurre en nuestra vida, porque quizás seguimos viviendo igual que antes, sin ser transformados, sin ser llenados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, por el poder de Dios, por su Espíritu, su palabra, sin poder experimentar ni reconocer al Señor y su poder obrando a favor nuestro. Y entonces, como consecuencia, seguimos comportándonos como el mundo. Nos la pasamos quizás quejándonos de unos contra otros, o en contra de Dios, en contra de todos, y aun y cuando Dios esté proveyendo a manos llenas o ayudándonos de muchas formas, no alcanzamos a percibirlo. Jesús quería entonces ver en sus discípulos que ellos experimentaran un verdadero cambio de corazón, para que de verdad pudieran ver y oír con los ojos y los oídos espirituales de la fe. Y solamente con un corazón lleno de fe y lleno de la palabra de Dios es que vamos a poder ver como un solo pan es suficiente para alimentar a una gran multitud. Hebreos 10:22, en Hebreos 10:22 nos dice así lo siguiente también. Hebreos 10:22. Dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sabemos entonces que a cada momento debemos buscar mantener una profunda comunión con Dios. Debemos alejarnos de la levadura espiritual, de tal forma que no aparentemos que seguimos su camino solamente. Debemos amarle y seguirle con todo nuestro corazón. Así que debemos pedirle que nos dé ojos que puedan verlo, ojos espirituales, oídos espirituales que puedan escucharlo, mostrar un corazón sensible para escuchar su palabra y una mente llena de entendimiento de su voluntad para lo que es mi vida, de tal manera que hagamos lo que Él quiera para mí y no lo que yo crea que es lo mejor para mí. Bien, hermanos y amigos, para terminar, entonces, que el amor y la gracia de Dios finalmente sean manifestados en nuestro corazón y en toda nuestra manera de vivir,
a través de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde.